amigos, espero que todos ustedes estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso intensivo final de las asignaturas de Ciencias Naturales y de Geografía. Vamos a iniciar con la asignatura de Ciencias Naturales, en donde vimos algunos consejos, algunos tips para poder tener una vida saludable. Entre ellas estaba hacer alguna actividad física. También estaba el descanso, tener alguna actividad de recreación y por supuesto que una buena alimentación. Y antes de pasar a la alimentación, déjame contarte que el ejercicio es muy bueno, al menos 30 minutos al día, pero sin exceder de mucho o bastante tiempo, es decir, sin abusar de este, ya que se puede causar una adicción. Y precisamente, más bien una adicción al ejercicio que se convierte en una enfermedad relacionada con nuestra apariencia, relacionada con nuestra alimentación. ¿Recuerdas que vimos dos enfermedades alimenticias que fueron la bulimia y la anorexia? Que es aquella obsesión por estar delgado, en la cual dejamos de consumir alimentos que son necesarios para nuestro cuerpo, y lejos de estar saludable, nos estamos deteriorando más y puede desencadenar en enfermedades como la anemia, como desmayos, enfermedades cardíacas, enfermedades del corazón. Y viceversa, cuando nosotros excedemos de la comida que es necesaria, de la comida que es indispensable, podemos tener una enfermedad que es muy común, la enfermedad de la obesidad. Y esta a su vez nos puede causar otras enfermedades como el colesterol y los triglicéridos altos, que a su vez provocan infartos o bien poder tener diabetes. Y ya vimos por ahí en vida saludable, aprovecho este para hacer un flashback. En vida saludable vimos por ahí que también la diabetes y los infartos no solamente daban a personas adultas, a personas mayores o ancianitos viejitos, sino que también nos podía dar a nosotros. Y el libro de Ciencias Naturales nos sugería este plato del buen comer. Un plato que está así como en forma de semáforo y esto sirve para guiarnos. Por ejemplo, el semáforo verde. ¿Qué significa el semáforo verde cuando vamos en tráfico? Pues avanzar. ¿Qué significa el semáforo amarillo? Tener precaución porque va a venir el rojo, entonces hay que ir frenando. ¿Y qué significa el color rojo? Pues alto total. El plato del buen comer, chicos, es una guía que se nos da para nosotros saber cómo alimentarnos y cómo hacer una dieta balanceada. Una dieta balanceada debe incluir todos los alimentos del plato del buen comer, pero en la cantidad que se indica. Y para esto nos lo divide en tres grandes grupos. Uno es las frutas y las verduras, las cuales debemos ingerir muchas o podemos ingerir muchas. Los cereales, los cuales debemos ingerir lo suficientes pero sin abusar. Y las leguminosas y alimentos de origen animal, los cuales debemos ingerir muy poquito, en porciones chiquitas. De esta manera y combinando los tres, dependiendo de su semáforo, podremos tener una dieta balanceada. También en ciencias naturales vimos lo que es la biodiversidad. Y la biodiversidad no es otra cosa más que un conjunto de todos los seres vivos y especies que existen en la Tierra. Abarca la diversidad de especies de plantas, animales, hongos, microorganismos que viven en algún lugar determinado y su variabilidad, genética, los ecosistemas y los paisajes y lugares en los que se vive. Y este significado biodiversidad hace referencia a tres conceptos: la diversidad de la genética, la diversidad de las especies y la diversidad de los ecosistemas. Y recordábamos que la etimología es bio, que significa vida, y diversidad, que significan muchos. Y como dato curioso te dejo que México es un país biodiverso, ya que cuenta con mucha diversidad en cuestión natural, de flora y fauna. Así es que se considera México como un país biodiverso. Sin embargo, hay algunas especies que solamente permanecen en un lugar en todo el mundo, es decir, que no las vas a encontrar más que en un solo país en todo el mundo. Y te estoy hablando nada más y nada menos que de las especies endémicas. ¿Qué son las especies endémicas? Pues son aquellas únicas, aquellas especies únicas de una determinada zona, es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar.
Este casi es muy común en los archipiélagos y regiones de difícil acceso. Cuando menos es el área que se desarrolla el endemismo, mayor será el riesgo de que las especies que se contengan sufran cambios poblacionales. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Las especies endémicas son especies de flora o de fauna que viven en un solo lugar y que no las vas a encontrar en ningún otro lado. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos el ajolote mexicano. El ajolote mexicano no lo van a encontrar en Francia, ni en Rusia, ni en China, únicamente en México. Para que lo entiendas un poquito mejor, haz de cuenta que nosotros somos especies endémicas. Yo, Fanny, es una especie endémica de su casa y solamente me vas a encontrar aquí o en la escuela, pero no me vas a encontrar en Estados Unidos, ni en España, ni en Francia, ni en Chile, ni en ningún otro lado, porque yo solamente habito aquí. Este es un ejemplo de lo que es una especie endémica. Y bueno, también en ciencias naturales vimos que es un ecosistema y recordábamos que un ecosistema es un conjunto de tres componentes: medio físico, los seres que lo habitan y las relaciones que hay entre todos ellos. Es decir, que es el conjunto entre los seres vivos, la flora, la fauna y en general todo lo que está en un lugar. Para que lo entiendas mejor, tu casa podría ser un ecosistema en donde compartes con tu familia un espacio, con las paredes, las puertas, las plantas, mascotas y todo lo que tengas en casa. Ese puede ser un pequeño ecosistema. Sin embargo, nosotros tenemos grandes ecosistemas como la selva, la tundra, el bosque, el desierto y etcétera. Esos ecosistemas los vimos ya más detalladamente con anterioridad y tendrán que estudiarlos en tu libro de ciencias naturales. También en ciencias naturales vimos que es una mezcla y recordábamos, antes de avanzar a que es una mezcla, que el agua era un líquido vital, vital para la vida, ya que sin el agua no podríamos subsistir, por lo tanto tendremos que cuidarla. El agua es el principal disolvente para una mezcla. ¿Qué es disolvente? Pues aquella sustancia que nos va a ayudar a disolver, a revolver o a mezclar. Y es que una mezcla es lo que resulta de combinar dos o más sustancias donde ninguna pierde sus propiedades y características. También veíamos en ciencias naturales la propagación del sonido. Decíamos que el sonido eran ondas sonoras, así se le llamaba, que viajaban a través de nuestro oído externo, donde teníamos alguna parte de cerumen o cera del oído que nos ayudaba por ahí a limpiar. Viajaba por el conducto auditivo hasta llegar al tímpano, el cual se encontraba ya en lo que conocíamos el oído medio. Después del tímpano pasaba lo que llamábamos el caracol. ¿Recuerdas que así le llamábamos de cariño porque parecía un caracol? El cual se encuentra ya en el oído interno y decodificaba el sonido. Esto era la velocidad de la luz, rapidísimo, y de esta manera nosotros podríamos identificar varios sonidos. La función del sonido es ponernos alerta. La función principal de este sentido del oído es ponernos alerta, porque al momento de nosotros escuchar el tren o un camión, pues vamos a hacer alto para evitar que nos atropelle, para evitar un accidente. Entonces, esta es la función principal del sonido, es la función principal del oído. Y también veíamos en ciencias naturales la gravedad, la cual nos explica que el centro de la Tierra es como un imán que atrae a los cuerpos hacia él, y esto es conocido como la ley de gravedad. Quien la inventó, o quien la descubrió, mejor dicho, fue Isaac Newton. Y la gravedad nos ayuda para que las cosas se mantengan en la superficie de la Tierra. Nos ayuda a caminar, a correr, a comer, a saltar, a bailar, a estudiar, porque si no, pues todo estaría flotando. Dicen por ahí que Isaac Newton se fue a leer abajo de un árbol, le cayó una manzana y en ese momento él se preguntó por qué las cosas bajaban, por qué las cosas se mantenían dentro de la Tierra, perdón, sobre la superficie de la Tierra. Y es ahí donde se puso a estudiar, siendo este uno de los padres de la física moderna. Vimos también lo que es el sistema solar. El sistema solar está conformado por una estrella mediana que es el Sol,
un conjunto de 9 planetas y 64 satélites conocidos, un cinturón de asteroides, la mayoría entre Marte y Júpiter, y 4 cometas. Veíamos que los satélites son astros que giran alrededor de los planetas. Los asteroides son fragmentos rocosos de tamaño variable y los cometas son cuerpos de roca, hielo y polvo. A continuación vamos a hacer un breve resumen de geografía. En geografía veíamos los movimientos de la Tierra. Tenemos este movimiento que es el movimiento de traslación, en el cual la Tierra se trasladaba alrededor o giraba alrededor del Sol. Este movimiento o este desplazamiento duraba aproximadamente 365 días y como consecuencia tenía el origen de las 4 estaciones del año: primavera, invierno, otoño e invierno. Perdón, y verano. Y tenemos el movimiento de rotación, que era aquel que hacía la Tierra sobre su propio eje, es decir, que al momento que iba girando alrededor del Sol, iba dando vueltas sobre sí misma. Este movimiento dura aproximadamente 23 horas 56 minutos o bien 24 horas y como consecuencia origina el día y la noche, ya que va girando y hay una parte que da hacia el Sol, lo cual origina el día, en cambio la parte contraria origina la noche y cuando gira pues sucede lo contrario, la parte que estaba en la sombra se gira hacia el Sol y la otra hacia la oscuridad. También en geografía veíamos los tipos de mapas, veíamos que nos servían para ubicarnos, para ubicar lugar o para dar a conocer cierta información, que tenían un título, una rosa de los vientos y una simbología. Y había diferentes tipos de mapas. El mapa de la división política, que es aquel que nos da origen a los estados, que nos muestra los estados y la división territorial. El mapa histórico, que es aquel que nos muestra datos importantes de historia, eventos importantes que han ocurrido. El mapa turístico, que nos muestra centros de recreación turística, centros que nosotros podemos disfrutar cuando vamos de vacaciones. Y mapas de ríos o de carreteras que nos muestran precisamente vías que nos ayudan a llegar a nuestro destino. También en la clase de geografía, en el curso de geografía veíamos que es un relieve continental. Y el relieve continental o el relieve terrestre son todas las diferentes formas del paisaje que podemos observar cada día. Y cada una tiene sus características propias. Si vamos de visita a un lugar diferente, no encontramos las mismas formas de relieve de donde estábamos antes. Todos los relieves van cambiando conforme nosotros vayamos avanzando. Y si no me crees, la próxima vez que salgas en carretera, ve fijando cómo podrás encontrar alguna cordillera, alguna montaña, alguna colina, una sierra, una meseta, un valle, una depresión o una llanura. Estos son los tipos de relieve que estuvimos estudiando durante este ciclo escolar. También vimos los climas de la Tierra. Vimos que se dividen principalmente en 3 grupos, que es el tropical, la templada y la polar. Los cálidos estaban en la línea ecuatorial y se encontraba el tropical lluvioso, el tropical seco y el tropical desértico. Es este de aquí. Recordamos que el Ecuador es la línea imaginaria que divide a la Tierra en 2 partes. Las zonas de climas templados tenemos el Mediterráneo, chino, el oceánico y el continental. Y en las zonas de climas fríos tenemos los polares altos y las montañas. Veíamos en geografía también la población urbana y la población rural. Decíamos, aquello urbano se refiere al conjunto de características que definen a una ciudad y lo rural al conjunto de características que define como campo. ¿Y cuál era el determinante para elegir entre si era un medio urbano o un medio rural? Pues simplemente el número de habitantes. Más que las condiciones, el número de habitantes nos indicaba si era un espacio rural o en un espacio urbano. Claro, por supuesto que también incluían las industrias, los trabajos y las actividades económicas. Entonces siempre tenemos que recordar que el factor determinante para decidir si un contexto es urbano o rural es el número de habitantes.
Vamos a ver. También vimos en geografía el fenómeno de la migración. Se le denomina migración a todo el desplazamiento de la población, ya sea humana o animal, que se produce desde un lugar de origen a otro destino y que lleva consigo un cambio, obviamente, de la residencia, del estilo de vida, y generalmente es por causas económicas, sociales y políticas de las personas. Ok, aquí veíamos dos tipos bueno, la migración es el fenómeno, pero veíamos dos tipos de conceptos, la inmigración con I y la emigración con E. Y decíamos, los países emigrantes son aquellos que tienen mayor número de personas que se desplazan, ¿ok? Al desplazarse son emigrantes. Y los países inmigrantes son aquellos que tienen el mayor número de personas que llegan. Cuando tú llegas hacia un lugar, una persona que migra, al momento de desplazarse es emigrante y al momento de llegar al lugar donde se va a establecer es inmigrante. Y las causas de la migración pueden ser muchas, pero las principales es que existe un medio ambiente adverso, es decir, que tengan falta de recursos naturales y esto les permita no tener una calidad de vida, por lo tanto busquen otra calidad de vida. Pueden ser sociales, es decir, que en el país o territorio donde vivan tengan algunas dificultades políticas, algunas dificultades sociales, que exista alguna guerra, que exista alguna protesta o mucha delincuencia. Pueden ser razones religiosas, ya sea que vayan en peregrinaciones o ya sea que existan países ortodoxos donde la religión esté muy arraigada y a lo mejor a mí no me gusta y la única manera de salirme de mi religión pues es salir a otro lugar a vivir. Puede ser. La principal que es económica, en donde no cuentan con algún salario digno, un salario que les dé una buena calidad de vida y buscan mejorarlo. La quinta es la falta de oportunidad laboral. Muchas veces sí cuentan con preparación, sí cuentan con un país en condiciones, pero no hay ofertas laborales o bien hay alguna oferta laboral en otro país muy que se nos está ofreciendo y que queremos aprovechar. Y el subdesarrollo económico nuevamente. Hay países que por mucho que luchan no logran desarrollarse económicamente y es por eso que sus habitantes prefieren emigrar para poder establecerse en otro lugar donde les vaya mejor. También vimos las actividades económicas. Y las actividades económicas son aquellas que nos ayudan a generar economía, que nos ayudan a generar desarrollo sustentable de nuestro país. Entre ellas, o bueno, ellas se dividen en tres grupos, las primarias, las secundarias y las terciarias. ¿Cuáles son las primarias? ¿Las escuelas? No, las primarias es lo que se hace primero. Son aquellas actividades en donde se realizan la recolección de recursos naturales y incluyen trabajos como las granjas, los pescadores y la ganadería. Las secundarias, bueno, una vez que se tiene los recursos naturales, las van a mandar hacia la actividad económica secundaria, la cual van a ingresar en industrias para que de esta manera hagan procesos y procesos industriales y fabricación de productos. También aquí incluyen los trabajos como los panaderos que hacen con la materia prima el pan, los obreros, los carpinteros y el herrero. Recordemos que el árbol no se va a convertir en un mueble rápidamente, ni en una tabla rápidamente. Tiene que ir el árbol, primero lo tienen que cortar. Después lo tienen que mandar a una carpintería en donde lo conviertan, o en una industria en donde se convierta en una tabla manejable. Y ahora vamos a las terciarias, que son aquellas donde ya se comercializa con los productos terminados y también incluyen servicios y transportes. De tal manera que aquí nos vamos a encontrar trabajos como doctores, policías, floristas, choferes, carteros, comerciantes, carniceros, cocineros, etcétera. Y bueno, chicos, este es un resumen muy resumido de lo más importante que vimos durante quinto grado en las asignaturas de ciencias naturales y de geografía. Recuerda que te voy a pasar tu guía de examen para que tú utilices este video, pero aparte tu libro y tus apuntes y puedas estudiar más a fondo. Hasta la próxima, chicos.